Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú pongas esta palabra, Señor, en el corazón de mis hermanos. Y Dios mío, que podamos, Señor, recibirla en nuestro corazón, darle la bienvenida, Señor, a tu palabra. Y también, Señor, que en tu gracia, en tu bendición, podamos disponernos, Señor, a ponerla en práctica. Gracias. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, has pensado en nosotros. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque en esta mañana yo creo que tú quieres hablar a nuestra vida de una manera muy, pero muy cercana. Ayúdanos, Señor, a no perder nada de lo que tú quieres, Señor, decirnos, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esta mañana vamos a seguir nuestra serie, Viviendo mi llamado. Antes de empezar, solamente quiero agradecer a Dios porque siempre hay personas valientes, ¿verdad?, que están dispuestas a servir al Señor. Y en esta campaña nosotros oramos para que otros hogares se abrieran y pueda ser predicada, pueda ser compartida la palabra. Gracias a Dios porque se abrieron 5 casas más. Y lo sorprendente, hermanos, es que son puras mujeres las que están allá. Así que un aplauso a las mujeres en esta mañana. Nuestra hermana Caridad, Emily, nuestra hermana Janet, nuestra hermana Cristina y nuestra hermana Anita. Amén. Así que damos gracias a Dios por ellas. Una vez más, un aplauso al Señor. Y bueno, los invitamos a que empezaran en sus grupos, pero la oración es de que ellos puedan seguir y puedan seguir, ¿verdad?, en sus grupos, y damos gracias a Dios por ello. Hermanos, en esta mañana el tema es llamado a ser amado. Hermano, lo que voy a compartir en esta mañana quiero que pongas mucha atención porque esto puede cambiar totalmente tu vida. Quiero decir, hermanos, para entender el llamado de Dios para tu vida, tienes que comenzar con Dios, porque Dios te creó. O sea, no puedes saberlo por ti mismo, solo el Creador puede saberlo. O sea, tu propósito, tu llamado en la vida comienza con Dios. La Biblia, hermano, nos dice que Dios es amor. Hemos hablado muchas veces de esto, que Dios no solamente tiene amor, Dios no solo muestra amor, sino que Dios es amor. O sea que el amor es la naturaleza, es el carácter, la esencia de Dios. Hermanos, no habría amor en el universo si no fuera por el hecho de que Dios es amor y nosotros fuimos creados como objetos del amor de Dios. Ya hemos hablado de eso, hermanos, muchas veces, pero ahora en esta serie vamos a profundizar mucho más en la comprensión del amor de Dios. La Biblia dice, hermanos, ahí en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos salvos y sin falta ante su presencia y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Cuando nosotros hicimos esa campaña de 40 días con propósito hace ya algunos años, aprendimos, ¿verdad?, que fuimos planeados para el placer de Dios. En otras palabras, la razón por la que estamos vivos es porque Dios nos hizo para amarnos. Ahora, en esta serie estamos hablando un poquito más allá, ¿verdad? Estamos hablando de los llamados de Dios. Entonces, quiero que escribas esto. El primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. Hermanos, ese es el primer propósito, la primera razón por la que fuimos creados es para ser amados por Dios. Dios nos hizo para amarnos. Hermano, yo sé que
hacemos muchas cosas para Dios, ¿verdad? Pero el primer propósito de nuestra vida es dejar que Dios nos ame. Estaba pensando, hermano, que esto es muy fácil entenderlo para nosotros como padres, porque realmente cuando tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer propósito de ellos en nosotros? Es que nosotros los amemos, ¿verdad? O sea, que no hay nada más. O sea, no decimos, bueno, este es para que me mantenga o este para que... No, o sea, es sencillamente para amarlos. Y entonces, por eso es que no debemos de tener problemas en entender eso. De que Dios, hermano, nos creó el primer propósito por el cual hemos sido criados es para ser amados por Dios. Ser amados por Dios. Judas 1 dice esto: yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Hermanos, otra vez, yo sé que somos usados por Dios, enviados a hacer la obra, somos llamados a servir, pero aquí dice que somos amados y guardados. Ese es el primer propósito de mi vida, ser amado por Dios. Ahora, si el primer propósito de mi vida es ser amado por Dios, entonces, en segundo lugar, escribe esto: mi primer llamado es disfrutar de una relación con Él. Disfrutar de una relación con Él. Mi propósito es ser amado por Dios. Mi llamado es disfrutar de una relación con Él. Soy llamado a vivir en el amor de Dios. Es una relación. O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, es que el primer llamado en tu vida no es una función, no es una responsabilidad, no es un ritual, no es una religión, es una relación. A veces, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces hemos dicho esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces has oído? Yo no tengo religión, yo tengo relación. Pero mucha gente nomás lo dice por decirlo así, es como algo que dicen, pero realmente no entienden la profundidad de esto y que es que realmente es eso. O sea, nuestro primer llamado, vuelvo a repetir, no es una función, no es una responsabilidad, no es un ritual, no es una religión, es una relación. Dios envió a Cristo para que podamos tener una relación con Dios. Fíjese, incluso cuando el Señor Jesucristo escogió a sus 12 discípulos, ahí en Marcos capítulo 3, dice que estableció a 12, dice para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Pero en primer lugar dice para que estuviesen, o sea, para que tuvieran una relación con Él. Dios nos llama a tener una relación con Él. Por ejemplo, lo vemos en el caso de María y Marta, ¿se acuerdan? Allí en Lucas 10. Dice que Marta estaba muy ocupada, ¿verdad? Tratando de servir al Señor, tratando de darle todo lo mejor. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada estás. Y dice que María sencillamente estaba a los pies de ella escuchándolo. Y el Señor le dice: solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Eso, otra vez, no quiere decir de que no hagamos nada por Dios, lógicamente, ¿verdad? Y vamos a estar viendo todo esto. Pero nuestro primer llamado, el primer llamado a mi vida es ser amado por Dios, es tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué tipo de relación quiere Dios que tengas con Él? Bueno, Dios quiere que seas su hijo, su hija. Él te quiere en su familia. Romanos 1:7, les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Así que, hermanos, aquí están las 3 verdades fundamentales de todo lo que vamos a hacer en esta serie. El primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. El primer llamado es disfrutar de una relación con Dios. Y número 3, escribe esto: la relación que Dios quiere que yo tenga con Él es de ser su hijo e hija. Hermano, imagínate esto: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, quiere que seas su hijo, su hija. O sea, Dios quiere que seas parte de su familia. Esto es lo que dice en la Biblia en 1 Juan 3:1, fíjense ahí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, somos tomados en cuenta como hijos de Dios.
Este es nuestro primer llamado en la vida. Desgraciadamente, hermanos, muchas personas nunca han experimentado verdaderamente el amor de Dios. Pero quiero decirte que ese es tu llamado número uno en la vida, dejar que Dios te ame. Y vamos a ver, hermanos, que cuando tú entiendes eso, todo lo demás va a ser más fácil para ti. Vas a poder permanecer, Bueno, hay muchas cosas que siguen, pero tienes que entender esto. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo quería que entendiéramos totalmente este concepto. Y por eso él escribe esto a los Efesios, en Efesios 3, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces. Fíjate, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Déjenme leerles estos versos en otra versión, la New Living Bible, o sea, la Nueva Biblia Viva, porque lo hace un poco más claro. Fíjense cómo dice: pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones, y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. O sea, que no dice que lo podamos entender, ¿verdad? Pero dice que lo podamos experimentar. O sea, que realmente no lo vamos a poder entender tal vez nunca, o todo de una manera hasta que tal vez estemos con Él, pero que lo experimentemos. Ahora, en la Reina Valera habla de estas 4 palabras, ¿verdad? Anchura, longitud, profundidad y altura. Entonces, parte de nuestro llamado, hermanos, es comprender cuán ancho, cuán largo o extenso, cuán alto y profundo es el amor de Dios. Entonces, de esto voy a hablar en este mensaje. Y en segunda parte voy a hablar de cómo se transformaría nuestra vida si empezáramos a comprender, como dice aquí, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Entonces, cuán ancho, cuán extenso, cuán profundo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Número 1, vamos a entrar en esto. El amor de Dios es suficientemente ancho para estar en todas partes. Hermanos, no hay lugar en este planeta en donde el amor de Dios no esté. O sea, está en todas partes. A lo mejor tú dices, yo no lo veo. Eso no significa que no esté ahí. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero son reales. Son verdad, aunque no las puedas ver. Así que, ¿qué tan ancho es el amor de Dios? Lo suficientemente ancho para estar en todas partes. O sea, eso significa que no habrá lugar al que tú puedas ir en el que Dios no esté. Y aunque en ocasiones tal vez tú te sientas solo, nunca realmente estarás solo, porque el amor de Dios está ahí, seas consciente de ello o no. Es lo suficientemente ancho para estar en todas partes. En segundo lugar, el amor de Dios es suficientemente extenso para durar por siempre. Eso, hermano, lo hace diferente al amor humano, porque el amor humano se agota. Y es por eso que tenemos rupturas, es por eso que tenemos conflictos, es por eso que nos distanciamos. El amor humano se agota, hermano, se desgasta. Yo estaba pensando, ¿verdad?, que yo he tenido el privilegio de casar a muchas parejas aquí, pero he conocido muchas parejas también. Y cuando son novios, ¿verdad?, hay un brillo en sus ojos, hay un enamoramiento tremendo, hay algo así, ¿verdad? Oh, yo lo voy a amar toda la vida.
desgraciadamente, a veces pasan los años y hay gente que ya no está, ¿verdad? Se para. Porque el amor humano se agota si no se alimenta o si no se agota, ¿verdad? Se desgasta. Pero el amor de Dios nunca se agota. Dios nunca, nunca, nunca dejará de amarte. Aun si tú decides rechazarlo, Dios aún así te amará, porque el amor de Dios es eterno. Hay muchas escrituras que nos muestran esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Yo he dicho, ¿verdad?, que hemos dicho que siempre cada parábola tiene una enseñanza principal. Podemos sacar muchas enseñanzas, pero casi siempre tiene una enseñanza principal cada parábola. Y en el caso de la parábola del hijo pródigo, la enseñanza principal es el amor del padre. Hablamos mucho acerca del hijo que se fue y todo eso, pero la enseñanza principal es el amor del padre. A pesar de que el hijo hizo todo lo contrario, ¿verdad?, que tenía que hacer, dice la Biblia que el padre siempre lo estuvo esperando, ¿verdad? Siempre estuvo. Y cuando vino, le dio todo. Y es una fotografía de nuestro Dios. Por eso digo, aún si decides rechazarlo, Dios aún así te ama, porque el amor de Dios es eterno. Él te hizo para amarte. Dios te ama con un amor que dura para siempre. Entonces el amor de Dios es suficientemente extenso para durar por siempre. En tercer lugar, el amor de Dios es suficientemente profundo para manejar cualquier cosa. O sea, no importa el dolor, cuál sea el dolor que estás pasando, cuáles son los problemas que estás atravesando, o cuál es la herida tal vez que estás enfrentando. El amor de Dios es aún más profundo. Es posible que alguien en esta mañana se sienta que está como en el pozo de la desesperación. Tal vez alguien diga, he tocado fondo. Pero el amor de Dios, hermanos, es aún más profundo que tu problema. O sea, no hay abismo tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar. El amor de Dios es profundo que cualquier problema que vayamos a tener, suficientemente profundo para manejar cualquier cosa. Y en cuarto lugar, hermanos, el amor de Dios es suficientemente alto para perdonar todos mis errores. Hermanos, Dios ofrece perdón a través de la cruz a causa de su amor. Y Él, hermanos, nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Antes de que nada existiera, quiero decirte esto, Dios ya había pensado en ti y había decidido que te escogería y te amaría. Y Él ha estado esperando este momento. Para algunos tal vez de ustedes, en que tal vez tú puedes estar tranquilo un minuto y Él pueda decirte esto: no tienes idea de cuánto te amo. Siempre te he amado. Nunca ha habido un momento de tu existencia en el que no te amé. Yo fui el que planeó tu nacimiento. Yo aprobé esa concepción. Yo te quería con vida para poder amarte. Te vi formado en el vientre de tu madre. Te vi tomar tu primera respiración. Escuché tu primer llanto. Quizás necesitas escuchar esta palabra en esta mañana. Dios te dice, no ha habido ningún momento en tu vida en el que te haya dado la espalda. No te he dejado de escuchar, no he dejado de verte. Vi todo el dolor que pasaste, cada pecado que has cometido, las celebraciones, las tristezas, los momentos felices, los momentos tristes, la pena, el dolor, la alegría. He estado allí en cada momento de tu vida y aunque no te des cuenta, yo estaba mirándote con amor porque te he hecho para amarte. Hermanos, el amor de Dios es suficientemente alto para perdonar todos nuestros errores. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿qué tan diferente sería tu vida? ¿Cómo se transformaría tu vida si comienzas a ser consciente del amor incondicional, continuo e interminable de Dios? ¿Cómo cambiaría tu vida si cuando te levantas en la mañana te sientes profundamente amado por Dios? Por eso decía al principio, ¿verdad? Quiero que escuches esto y que tú lo pongas en tu corazón porque esto va a transformar tu vida. ¿Cómo cambiaría tu vida? Quiero darte, hermanos, en esta hora entonces 5 razones, 5 cosas que puedes experimentar
cuando eres consciente del constante amor de Dios por ti. 5 cosas que podemos experimentar cuando somos conscientes del amor de Dios. Y solamente es una palabra. En primer lugar, aceptación. Me siento aceptado. Dice en Romanos 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos aceptados. Dios me acepta completa, total e incondicionalmente. Por su amor yo vivo en paz con Dios. Déjame decirte por qué esto es tan importante. Porque entre muchas otras cosas, eso te libera de la necesidad que tienes de ser aceptado, de ser aprobado. Cuando comprendes que Dios te ama incondicionalmente, entonces tú dices, no necesito la aprobación de los demás. Y eso te hace libre. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. O sea, si tú estás en paz con Dios, tú estás en paz contigo mismo y estás en paz con los demás, bueno, es todo lo que importa. Porque muchas veces, ¿verdad? Pues sucede esto, muchas veces tú estás en paz con Dios, contigo mismo y también estás con los demás. A veces los demás no están contigo, pero ese no es tu problema. Tú hiciste todo lo que pudiste. Entonces lo que importa, fíjate lo que dice Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando yo entiendo, ¿verdad?, cuánto me amaba a Dios, cuán profundo es el amor de Dios por mí, la primera cosa que experimento es aceptación. Me siento aceptado por Dios. La segunda cosa que experimento cuando soy consciente del constante amor de Dios por mí es confianza. Confianza. Me siento confiado. O sea, cuando oro, cuando me acerco a Dios, cuando le pido algo, me siento confiado. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, soy un miembro de la familia y sé que Dios me ama incondicionalmente. Y cuando le oro a Él, puedo hablarle sobre cualquier cosa con toda confianza, porque soy su hijo. Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjate, esa palabra, ¿verdad?, que dice aquí, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sabes, verdad, que Abba es la palabra en Israel para decir papá, pero de una manera más cercana, ¿verdad? Daddy, papito, papi. Es la primera palabra, hermanos, que cada niño en Israel aprende. Abba, Abba. Yo les he platicado, ¿verdad?, que en una ocasión estábamos en un parque allá en Israel y andaban jugando unos niños ahí. Y, o sea que me sorprendí por un lado, ¿verdad? Pero dije, wow, porque los niños andaban jugando así y yo oía que decía, Abba, 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 ¿verdad? Le hablaban a su papá. Entonces, cuando llegas a Dios en oración, llegas a Él y le dices, Abba, Padre, querido Padre. No vienes a Él con frases así elegantes, ¿verdad?, sino que te diriges a Él de una manera familiar. Te sientes con toda la confianza de llevar tus peticiones a Dios. Soy un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tenemos el acceso total porque Él nos ama. Tú puedes venir confiadamente a Dios y hablar con Él sobre cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo no sé si te has tenido esa experiencia tú, pero a veces yo, ¿verdad?, en la mañana cuando salgo a caminar y ando orando, a veces hay cosas que vienen a mi mente, a veces hay cosas y yo así, ¿verdad?, de esa manera, Señor, mira, tú sabes que está pasando esto y esto. Haga de cuenta como que estoy platicando con alguien, ¿verdad? Y es una experiencia tan, pero tan especial porque el Señor te oye, o sea, tienes esa confianza. Yo le digo, Señor, mira, pues pasa esto, yo he puesto esto de mi parte, pero mira, está así el asunto.
Y hermano, sientes una paz porque dices, bueno, platiqué con Dios y de alguna manera Dios va a sacar adelante esto. O sea, eres un hijo de Dios, recibes privilegios especiales, con confianza traes tus necesidades a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes hacen esto, hermano, pero es algo que podemos hacer, podemos llegar confiadamente ante Dios. Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice, y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. O sea, tienes confianza en tu oración. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres amado incondicionalmente. Jesús dijo que puedes pedir cualquier cosa en su nombre. Entonces, aceptación, confianza. En tercer lugar, cuando soy consciente del constante amor de Dios por mí, experimento paz. Paz, la tercera palabra. Tengo paz aún en medio de las crisis, aún en medio del dolor. Quiero decirte esto, hermano. Van a sucederte muchas cosas en la vida. Cosas que no podrás entender. Tú te vas a preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? ¿Por qué? Lo primero que quiero decirte, hermanos, es de que Dios no nos debe una explicación del por qué permite lo que Él permite. O sea, Él es Dios. ¿Se acuerdan que hace unos años hicimos una serie acerca de las 7 leyes espirituales? Y la primera es, Él es Dios y no nosotros. Y Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Y nosotros no podemos cuestionarlo, Él es Dios. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que no podrás entender. Las pérdidas, las heridas, el rechazo, los problemas. Pero no tienes que entender todo eso para estar en paz. Quiero decirte, hermanos, de hecho, una explicación no te dará la paz. Cuando hay una tragedia, cuando hay una separación, cuando muere alguien que amas, si alguien te diera una explicación por ello, no te haría sentir eso más feliz. Todavía tendrías la pérdida. O sea, las explicaciones no infunden aliento. Lo que necesitamos no es una explicación, necesitamos presencia. O sea, la presencia de Dios en tu vida. Lo que necesitas es lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que habla Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero ¿qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es cuando te sientes en paz a pesar de que no entiendes lo que está pasando. No tienes una razón ni una explicación. No sabes por qué está sucediendo, pero aún así estás en paz. Una paz sobrenatural, ¿verdad? Que proviene de Dios. Tú dices, no sé por qué esto está sucediendo. No sé por qué está. Cuando tienes esa paz, tú dices, no sé por qué está pasando esto, pero sí sé esto. Sé que Dios es un Dios bueno. Sé que Él me ama. Sé que Él quiere lo mejor para mi vida. Y sé que puedo confiar en Él incluso cuando yo no lo entiendo. O sea, hermanos, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Padre Celestial puede manejar cualquier cosa. Él tiene un poder ilimitado, Él tiene un amor ilimitado. Cuando te das cuenta de que Él es bueno, de que Él te ama, aun las cosas que no tienen sentido, tú puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora déjame decirte esto, hermano. El amor de Dios, escucha esto, el amor de Dios no te libra del dolor o sufrimiento en esta vida. No. Los cristianos, hermanos, experimentan las mismas crisis, problemas, dificultades que los no cristianos. Y si tú no lo crees, pues solamente pregúntale a cualquiera o tu experiencia. Los cristianos tenemos crisis, los cristianos nos enfermamos. O sea, el amor de Dios no nos libra de eso, hermano. La diferencia otra vez es que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Él está con nosotros.
A través de la Escritura aprendemos, ¿verdad?, que los grandes hombres de Dios o personajes de la Biblia, héroes incluso, pues Dios no les libró. Por ejemplo, Dios no libró a Daniel y a los amigos de Daniel del horno, ¿verdad? Dios no libró a Daniel del foso de los leones. O sea, no estoy diciendo que porque era Daniel no tuvo que estar ahí. Estuvo ahí, ¿verdad? Esta gente estuvo en el horno, pero ahí Dios estuvo con ellos. O sea que hay muchas cosas que nosotros pensamos tal vez de que porque somos cristianos no vamos a pasar, pero la experiencia a nosotros nos dice, y tu experiencia te dice que tú vas a pasar por muchas cosas, pero otra vez la diferencia es de que tenemos a Dios y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que puedo confiar en Dios aún en un momento cuando siento que todo, ¿verdad?, se derrumba a mi alrededor. Hay una promesa en la Biblia, lo vimos la semana pasada, en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, o sea, incluso las cosas malas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea que cuando dejamos que Dios nos ame y nosotros le amamos a Él, podemos saber que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, y eso nos da esa paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Hay una cuarta cosa, hermanos, que experimentamos cuando sabemos que somos amados por Dios, y es valor, valentía. Esa es la cuarta cosa, valentía. Tenemos la valentía para tomar riesgos. O sea, cuando alguien cree en ti, eres capaz de lograr cosas que nunca serías capaz de realizar por tu propia cuenta, solo porque creen en ti. O sea, te da un poder adicional, te da una energía adicional. Alguien cree incondicionalmente en ti. Quiero decirte en esta mañana, alguien cree incondicionalmente en ti, es Dios. Y cuando lo experimentas, eso te libera. Hay sueños tal vez que no se han cumplido en tu vida porque has tenido miedo de ir tras ellos. Tal vez te preguntas, ¿y si fracaso? Vas a morir con sueños incumplidos, a menos que te sumerjas en el amor de Dios y dejes que Él te dé la confianza. Él cree en ti en cualquier etapa de tu vida. Nunca es demasiado tarde. En ocasiones, hermanos, pensamos que hemos hecho todo mal, nos sentimos avergonzados, pensamos que ya no hay esperanza para nosotros, pero entonces es cuando podemos escuchar la voz de Dios diciéndonos: podemos empezar de nuevo. No tú solo, tú y yo podemos empezar de nuevo, y esta vez te ayudaré, dice el Señor. O sea que si tú estás decepcionado, tu Padre Celestial viene hoy y te dice: está bien, puedes empezar de nuevo y esta vez te voy a ayudar. Vamos a hacerlo juntos. O sea, no importa la edad que tengas, no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y la quinta cosa que experimento como respuesta al gran amor de Dios es adoración. O sea, cuando me doy cuenta de toda esta cosa, mi respuesta, ¿verdad?, sencillamente es esto: adorar a Dios. Adoro a Dios en lugar de preocuparme. ¿Qué es la adoración, hermanos? La adoración es simplemente expresar mi amor a Dios. Expreso mi amor a Dios a través de la adoración. La adoración, hermanos, siempre es una respuesta. Nosotros amamos a Dios, dice, porque Él nos amó primero. Recuerda, hermano, que tu problema no es que no ames a Dios. El problema es que no entiendes lo mucho que Él te ama. Entonces, cuando te preocupas, es porque se te ha olvidado lo mucho que Dios te ama. La preocupación, hermanos, es actuar como una persona que no cree en Dios. La preocupación, hermanos, es decir: he olvidado que tengo un Padre Celestial que me ama, que quiere lo mejor para mí, me creó y me está mirando. O sea, cuando entiendes el profundo amor de Dios hacia ti, tienes que elegir entonces. O vas a preocuparte o vas a adorar. Vas a ver tus problemas o vas a mirar a Dios. Fíjese lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 6. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe todas estas cosas. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué gran promesa es esta, hermanos. Es por eso que estamos haciendo esta serie, Viviendo mi llamado. Hermano, espero que no te pierdas nada de lo que vamos a aprender en esta serie. Espero que no faltes ninguna semana. Dios tiene cosas grandes para ti. Aceptación, confianza, paz, valentía, adoración. O sea, todas esas cosas son como el beneficio, ¿verdad?, del amor de Dios. O sea, es lo que nosotros recibimos. Es lo que Dios nos da cuando entendemos, ¿verdad? Es lo que experimentamos cuando entendemos la profundidad del amor. Por eso Pablo dice que él ruega, dice que ustedes puedan entender esto, porque si entienden todo esto, van a entender la plenitud del amor de Dios y vamos a experimentar esto. Entonces todo esto es algo, por decir así, beneficios para nosotros. Ahora, ¿cuál debe de ser mi respuesta a todas estas cosas? Cuando soy consciente del gran amor de Dios por mí, mi respuesta entonces tiene que ser una entrega total a Él. ¿Sabe qué, hermano? Yo estaba meditando esto. ¿Por qué a veces no queremos obedecer a Dios? ¿Por qué a veces nos alejamos de Dios? ¿Por qué a veces nos ponemos rebeldes con Dios? Porque realmente no hemos entendido realmente qué tanto Dios nos ama. O sea, que lo que significamos para Él. O sea, cuando entendemos estas cosas, nuestra entrega va a ser como muy fácil. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en Romanos, capítulo 6, verso 13, que es nuestro último verso, él le dice a los romanos, ¿verdad? En otras palabras, si tú entiendes estas cosas, si tú eres capaz de comprender el amor de Dios y entonces experimentas todo eso, entonces tu respuesta tiene que ser entregarte. Y les dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, otra vez, cuando entendemos el gran amor de Dios hacia nosotros, pues nuestra respuesta es, por eso decía hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué es que a veces no nos entregamos totalmente a Dios? ¿Por qué no obedecemos totalmente a Dios? Porque no hemos entendido realmente qué tanto Dios nos ama. Cuando tú entiendes esto, eso te hace que te ofrezcas. Dice, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Y ¿saben qué, hermano? Este es el texto que vamos a aprender esta semana, ¿ok? Así que quiero que lo repitamos. Romanos 6:13, ¿qué dice? Presentaos vosotros mismos a Dios, repitan, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Una vez más, ¿qué dice Romanos 6:13? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Entiendes eso, hermano? Dice que te presentes, ¿verdad? En otro lugar dice como un sacrificio vivo. Y que te quedes ahí, ¿verdad? Que te presentes a Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Porque hemos dicho que un sacrificio vivo, el problema es de que se puede salir del altar en cualquier momento, ¿verdad? Pues está vivo. Entonces tienes que todos los días, verán, en la mañana, Señor, gracias porque yo sé que tú me amas. Yo he sido llamado, Señor, a ser amado. Ese es mi primer llamado. Yo sé que vamos en las semanas que vienen, eres llamado a otras cosas, ¿verdad?, que vamos a ver aquí, pero tu primer llamado es a ser amado. Otra vez, cuando entendemos que hemos sido llamados a ser amados por Dios, cualquier cosa que tengamos que hacer como respuesta, la haremos con gusto. Hermano, quiero que pienses esto en esta semana. Soy llamado a ser amado. Ese es mi primer llamado.
O sea, cuando esta semana tal vez tengas alguna situación difícil, cuando tal vez el enemigo, ¿verdad?, venga a tu vida y te quiera desanimar, cuando tal vez sientas que te quieres rendir, acuérdate de esto. Soy llamado, dite a ti mismo, soy llamado a ser amado, a tener una relación con Dios. Mi primer llamado es a disfrutar una relación con Dios. Soy llamado a vivir en el amor de Dios. Otra vez, no a una función, no a una responsabilidad. Eso viene después y eso es parte, pero estoy hablando de lo primero. No a un ritual, no a una religión. Soy llamado a una relación de amor con mi Padre Celestial. Como dije hace unos momentos, nosotros a veces usamos eso como un cliché, ¿verdad? Yo no tengo religión, yo tengo relación, pero ¿realmente la tenemos? O sea, es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero ¿realmente la tienes? Yo sé que todos, hermanos, en la semana pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Yo siempre en la mañana, como les digo, oro por ustedes. Bendice a fulano en su trabajo. Yo no sé qué va a pasar este día, ¿verdad? A lo mejor va a tener alguna situación difícil. Bendice a fulano que está en tal lugar. A todos. Entonces, tenemos situaciones diferentes. Pero si, vuelvo a repetir, si esta mañana tú te vas con eso en tu mente, y si piensas esto en la semana, vas a ver que va a ser diferente tu reacción. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, tu amor es suficientemente alto, grande, extenso para hacer todas las cosas, Señor. Y que Dios, hermanos, nos ayude para que podamos, como dice el apóstol Pablo, entender la profundidad, la anchura, la longitud y la altura del amor de Dios. Póngase de pie, hermanos, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Mientras cantamos, hermano, si tú quieres pasar al altar y darle gracias a Dios por su gran amor por ti. A lo mejor no habías pensado, Señor, gracias, porque ahora me doy cuenta de cuánto me ama. Yo sé que tú quieres, Señor, usarme. Yo sé que tú quieres que yo predique tu palabra. Yo sé que yo te sirva en muchas áreas. Pero gracias porque mi primer llamado, Señor, es el ser amado. O sea, tú quieres tener una relación conmigo, Señor. Yo quiero tener esa relación contigo. Dile al Señor que todos los días yo pueda platicar contigo, ¿verdad? Como platico con un amigo. Que tenga esa confianza, porque cuando yo comprendo el amor de Dios, yo voy a tener esa confianza, ¿verdad? Esa seguridad. Todas estas cosas, ¿verdad?, que he hablado en esta mañana. Aceptación, confianza, paz, valor, adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Celestial. Ayúdanos.